Bendito y alabado sea su nombre, porque Él es el Rey de Gloria. Bendito Dios. Y vamos a ir extrayendo solamente unos capítulos para ir avanzando, hermanos. Bendito Dios. Porque dice en el 14:3 dice, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Eso es lo que el enemigo pone, hermanos, cuando nosotros tenemos tantas aflicciones, cuando nosotros no vemos la luz de Dios, cuando nosotros no creemos en el poder de nuestro Dios. Así el Faraón, bendito Dios, que Jehová lo reprenda, bendito Dios, nos hace ver que nuestra salida no está cerca de nosotros. Bendito y alabado sea su nombre, porque Él dice que Él nos ha libertado con mano poderosa, porque Él es el santo, bendito Dios, grande es su nombre, bendito Rey. Así pone Faraón, hermanos, así pone el mundo. Faraón fue un hombre, bendito Dios, fue un hombre que dice que cuando se dispuso, bendito sea el nombre de nuestro Dios, a seguir este pueblo de Israel, él dice que tenía y contaba en esos tiempos con 600 carros, el número 6 es bendito sea el nombre de nuestro Dios, el número de hombre. Él pensando que con su fuerza podía hacer, bendito Dios, frente al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel iba con Dios. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel iba con Dios poderoso, bendito sea su nombre. De día iba como columna de nube y columna de fuego, siempre acompañándolo, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Cuando este pueblo, bendito Dios, este rey miró que no pudo hacer nada a sus brujos, cuando Dios Todopoderoso, Él quiso sacar a su pueblo, le hizo demostración, pero él mirando que no podían hacer nada con sus brujos, con sus sabios, ellos dijo, nosotros no podemos, pero falta algo que tengo que sacar, el armamento del enemigo como hombre, bendito sea el nombre de Dios. Pero el enemigo, bendito Dios, como hombre, ante los hijos de Dios no tiene poder, porque la sangre de Cristo está cubierta para toda la iglesia, bendito sea el nombre de Dios. Este hombre había agotado a sus brujos, bendito sea el nombre de nuestro Señor, pero ahora venían con pensamientos de hombre, porque decía él, tengo 600 carros, los mejores ejércitos de este país. Y él quiso y siguió al pueblo, bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a su nombre. Aleluya. Bendito Dios. Y vamos a ir extrayendo más, hermanos, bendito Dios. Pero todo era con un propósito de nuestro Dios, porque nuestro Dios había dicho que iba a endurecer el corazón de este rey. Iba a volver a endurecer para que él se glorificara, bendito Dios. Alabanzas a nuestro Rey Cristo Jesús. Señor. Alabanza a nuestro Dios. Y dice la palabra, el mismo 14:6, avanzando un poquito, dice, y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Bendito y alabado sea su nombre. Este rey pensando que tenía todo, y sí tenía, bendito el nombre sea de nuestro Dios, un ejército poderoso. Pero el ejército que tiene Dios es más grande que cualquier hombre, bendito Dios. El ejército de Dios para los hijos de Dios es más grande, bendito y alabado sea su nombre. Todo cabe, bendito Dios, invocar, pedirle a nuestro Dios, porque Él da como poderoso gigante siempre. Bendito sea su nombre. Gloria a su nombre, precioso Rey. Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. El 8 dice, 14:8, hermanos, dice, y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y los guió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Ese es nuestro rey, hermanos. A esa mano poderosa ahora dice la palabra de Dios, que cuando nosotros estamos en delitos y pecados, por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero hemos sido redimidos, y esa sangre preciosa está sobre todos nosotros, hermanos. Solamente es que nosotros nos dispongamos a buscar esa sangre preciosa y seamos cubiertos con su bendito Espíritu, bendito y alabado sea su nombre, y le pidamos a nuestro Rey grande y poderoso que nos revista, bendito Dios, con su unción, con su poder, porque Él tiene regalos grandes para su iglesia, bendito y alabado sea su nombre. Grande es nuestro Dios, alabanzas a nuestro Dios. Bendito Dios. Dice la palabra en el 9, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephon. Esas palabras tienen un significado, hermanos. Bendito Dios. Es para enseñanza estaría bien, hermanos, pero tiene más significado eso, pero algún día, hermanos, en el nombre de Jesús. Alabanza al Rey. Solamente les puedo decir que unas palabras, hermanos, son de que había significan tres canales, tres opciones. Bendito sea el nombre de Dios. En una había
un rey pagano, o sea, que era un dios pagano ahí, y ellos tenían opción de dónde ir, pero por eso Dios les da instrucciones de cómo le deberían de hacer. Pero ese no es el tema, hermanos. Bendito Dios. La gloria sea nuestro Dios. Dice el 10, dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, bendito y alabado sea su nombre, y cuando el enemigo se ha acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Bendito Dios. Por eso Dios nos dice, ¿en dónde alzamos nuestros ojos? ¿Dónde tenemos nuestros ojos? Este pueblo, hermanos, bendito y alabado sea el nombre, solamente alzó sus ojos. La iglesia, ¿en dónde alza sus ojos? La palabra de Dios nos dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, bendito y alabado sea su nombre, precioso Rey, porque Él es nuestro Rey, bendito Dios. Pero este pueblo, hermanos, solamente levantó sus ojos para ver qué pasaba, hermanos, bendito Dios, y no se acordaron en ese momento de que el Dios grande y poderoso los había sacado de ese lugar, bendito Dios. Alabanzas a su nombre. Y dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Eso sucede, hermanos, cuando nosotros no levantamos nuestros ojos y no ponemos nuestra mirada en el consumador de la vida, hermanos. A veces vienen problemas a nuestra vida, vienen, bendito sea el nombre de Jesús, aflicciones, pero cuando todo se cierra, hermanos, bendito Dios, si nosotros no levantamos nuestra mirada a los cielos, ¿cómo Dios nos va a escuchar? Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cómo nuestro Rey nos va a escuchar? Dice su palabra que nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre, bendito Dios, que Él habita en los cielos, bendito y alabado sea su nombre, bendito Dios. Y su palabra, siendo hermanos, bendito Dios, que Él nunca ha visto un justo desamparado, bendito Dios. Y yo soy uno de esos, hermanos, aunque no me crean, pero ya... Quizás por mi edad también, hermanos, no me gusta trabajar. Bendito Dios. Me tomo desde diciembre hasta marzo, hermanos. Y no me preocupo porque yo sé que mi Cristo Jesús está con nosotros, hermanos. ¡Aleluya! ¿Por qué afanarse, bendito Dios? Es una de las aflicciones, es uno de lo que el hombre hace, bendito Dios, que a veces amamos más el dinero para no buscar la presencia de Dios, para no leer su palabra, para no enfocarnos en nuestro Dios, que nuestra ciudadanía nos dice, nuestra ciudadanía no es en esta tierra, sino está en los cielos, bendito y alabado sea su nombre, porque es el grande y poderoso. Todo lo que tenemos aquí, hermano, por la misericordia de nuestro Dios, que nos ha bendecido, todo se va a quedar, es pasajero. No es la vida, yo he dicho en algunas otras ocasiones, hermano, es como un juego de ajedrez, un juego de los que usan esas dominó también, que hay algunas fichas, algunas personas tienen más puntitos, más valor, pero al final, hermanos, de ese juego se cierra el estuche y todos van a la misma cajita. Así es nuestra vida, pero la diferencia de nosotros, hermanos, los que hemos creído en nuestro Dios, los que nos ha rescatado de donde estábamos allá perdidos sin esperanza, sabemos que nuestra vida no termina en la tumba, hermanos, que nuestra vida prosigue más allá, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque Dios eso lo ha dicho, bendito Dios. Si el hombre entendiera, dice la palabra de Cristo Jesús, si el hombre entendiera que cuán, bendito Dios, en su corazón tiene que tenemos eternidad. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Si tan solo supiéramos, hermanos, que nuestro Dios desde el principio nos ha hecho para eternidad. Bendito Dios. No estaríamos preocupándonos, hermanos. No estaríamos pensándonos, bendito Dios, afligiéndonos, bendito Dios. Porque grande es su poder. Señor, aleluya. Yo le pido mucho a nuestro Dios, hermanos. Bendito Dios. Le pido a nuestro Dios, hermanos, que pues yo sé que su misericordia es grande. Pero si algún día me permite visitar la tierra de nuestro Dios, donde anduvo caminando, iré, hermano. Y yo le he pedido ya, hermano, yo ya le he puesto esa petición a mi Padre, que nos permita a mí y a mi familia ir a visitar esa tierra, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y no es difícil, hermanos, no es difícil cuando uno se lo pone a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque es algo precioso. La palabra que hemos leído, no la vivimos nosotros, nunca supimos esto, pero lo hemos creído. Ver dónde estuvo nuestro Dios caminando,
ver dónde están las puertas que dicen en el Nuevo Testamento que cruzaba nuestro Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Entonces este faraón, veamos lo que dice aquí, dice el 10: y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Jehová temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bendito y alabado sea su nombre. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando el enemigo nos tiene cercados, bendito Dios, pero yo sé que no tenemos que llegar a ese punto, a ese extremo, bendito sea el nombre de nuestro Señor, a que el enemigo nos cerque, y entonces sí entendamos, bendito Dios, a que nuestro Dios nos saque de ese peligro. No, hermanos, seamos, bendito Dios, usemos la sabiduría, hermanos, ya Dios, Cristo Jesús nos dio su palabra, bendito Dios. Él dice que, bendito sea el nombre de nuestro Dios, que si nosotros podemos ver el peligro, nosotros podemos salir antes. No necesitamos que nuestro Dios nos ande tratando, que nos dé con el látigo, que nos ande poniendo a pruebas, hermanos. Las pruebas van a venir, pero para que nosotros seamos purificados. Eso es normal, hermanos, pero Dios no nos va a dar pruebas de las que nosotros no podemos aguantar. Por eso, hermanos, Dios conoce lo que nosotros podemos aguantar y lo que no podemos aguantar. Bendito y alabado sea su nombre. Así le pasó a este pueblo, bendito Dios, al pueblo, bendito sea el nombre de nuestro Señor. La gloria sea nuestro Dios. Pero ¿qué pasa cuando ya habían salido? Dice el 12, hermanos, dice: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Hermanos, por eso siempre se les insta, bendito Dios, que nosotros, bendito Dios, el cuerpo redimido, los hermanos que han sido lavados con la sangre de Cristo, que nos afirmemos a este evangelio, hermanos, porque no podemos servir a dos dioses, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque si andamos con un pie en el evangelio y otro pie en el mundo, hermanos, no somos, bendito Dios, merecedores de esa salvación. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Dios, que es el único y poderoso, hermanos. Por eso es que nosotros nos debemos de afirmar. Sé que hay pueblo afirmado y que está esperando la venida de nuestro Dios, pero tenemos que arreglar a veces nuestras vidas en el nombre de Jesús. A veces ya conociendo la palabra, bendito Dios, sabemos qué es lo que nos pide nuestro Dios, bendito y alabado sea su nombre. Bendito y alabado sea el Rey Jesús. Debemos arreglar algunos de nuestras vidas, hermano, para que Dios nos vea con... Él tiene misericordia para todos, pero a veces hacemos nosotros cosas que no son agradables a nuestro Dios, que ya lo escribió en su palabra y sabemos que están escritas, y a veces esperamos que nuestro Dios haga el cambio y lo va a hacer, pero cuando no se puede, también nosotros tenemos la boca para decir: quiero que cambie, quiero que haga esto sobre... Bendito y alabado sea su nombre, bendito sea el Rey Jesús. Aleluya, bendito Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, dice... Cuando este pueblo, dice el 12, no es lo que hablamos en Egipto, dice: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Bendito y alabado sea su nombre. Bendito Dios. Nosotros no fuimos hechos para muerte, hermanos. Nosotros fuimos hechos para la vida y vida en abundancia, la vida eterna. Bendito Dios. Este pueblo nada más estaba enfocado en ese momento, mirando el peligro que venía, pero no estaban mirando lo que Dios había declarado para ellos, que les había dicho, les ha hecho una promesa que los iba a llevar a un lugar precioso, bendito y alabado sea su nombre, a un lugar que fluía leche y miel, bendito Dios. Y no hay nada de diferencia con este país aquí para nosotros, hermanos. No hay nada de diferencia. Yo lo he visto en este país, hermanos, porque créanme que así como todos llegamos, así llegué yo también, hermanos. Pero gracias a la misericordia de Dios, pues nos ha bendecido, hermanos. Por eso, hermanos, este país es como lo que dice la palabra, un país que fluye leche y miel. Allá de nosotros, hermanos, y a veces nos queremos esforzarnos, pero sabiendo que Cristo Jesús todo lo puede y todo lo hace, Él lo va a hacer. Pero nunca descuidemos la comunión con nuestro Dios, no por servir al trabajo, descuidemos que tenemos que venir acá, porque no podemos servir, hermanos, a dos dioses, como decíamos, hermano. Bendito y alabado sea el hombre. Solamente es el único, Él. La gloria sea nuestro Dios. Aleluya. El 13, y ahí entramos, hermanos. Y Moisés dijo al pueblo, cuando Moisés habla a este pueblo, dice: no temáis. ¿Por qué vamos a tener miedo, hermanos? ¿Por qué vamos a tener miedo? No vamos a temer,
porque el Rey de Gloria, el Rey Cristo Jesús, Él ya pagó todo el precio de nosotros los pecadores, porque Él nos ha dado armas, bendito nombre de Jesús, armas que la iglesia no sabe, bendito Dios, aprovechar. La iglesia tenemos dones, bendito nombre de Jesús, que no los pedimos a nuestro Rey Maestro. La iglesia tiene poder, bendito nombre de Jesús, para derrochar, bendito Dios, para encadenar toda opresión, bendito Cristo Jesús. A veces somos una iglesia moribunda, bendito Dios, y perdón la expresión, hermanos, bendito Dios, porque como decía la palabra ayer, bendito Dios, que el enemigo a veces nos calla la boca, bendito Dios. ¿Por qué callamos cuando somos, bendito Dios? Digo un hermano el otro día que somos como dinamita, dínamos, que tenemos poder, bendito Dios, para hacer que la gloria de Dios, que el poder de Cristo Jesús, que la unción de nuestro Rey esté cubriendo siempre a su pueblo. ¿Por qué teméis, pueblo, bendito Dios? ¿Por qué teméis, iglesia? Porque el Rey grande y poderoso siempre está con nosotros. Él nos mandó la promesa, bendito y alabado sea su nombre. Él dijo que no estaríamos solos. Él nos mandaría el Consolador. ¿Por qué tememos, hermanos? ¿Por qué estamos afligidos? No hay por qué afligirse, no hay por qué estar, bendito Dios, atribulado en el nombre de Jesús. No hay nada de eso, hermanos. Para un hijo de Dios no debe existir eso, hermanos. Pero si no estamos metidos, hermanos, si no leemos la palabra, Señor, hermanos, si no hacemos lo que Dios nos pide, hermanos, entonces sí tendremos la aflicción, nos llega eso, y es normal que llegue, pero no levantemos nuestros ojos solamente, levantémonos y pongámonos en la mirada, nuestros ojos en el autor y consumador de la vida, hermanos, en el Dios Todopoderoso. Levantémonos allá, pidámosle, hermanos. Yo me gozaba, hermanos, bendito Dios, porque anteriormente en otro pasaje, hermanos, en Números, bendito sea el nombre de Dios, dice la palabra de que anteriormente en Números 12:6 dice que Él le dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños, hablaré con él. En ese tiempo, hermanos, Dios hablaba a los profetas solamente en visión o en sueños. Pero algo que me llamó la atención, yo creo que lo han leído, hermanos, también, pero a su siervo Moisés, Él le dio un privilegio más grande. Y ese privilegio lo tiene usted también. Lea, hermanos, 12:7. Números 12:7, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Busquemos, hermanos. Bendito Dios. La gloria sea nuestro Dios. Dice, el 12:6 dice: y Él les dijo: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Pero hace una excepción, lo que le decía, hermano, dice: no así a mi siervo Moisés, que él es fiel en toda mi casa. Después dice: cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y así como Dios habló con su siervo Moisés, la iglesia tiene ese privilegio, hermanos. La iglesia tiene ese privilegio, que cuando venga a la casa de Dios y puerta del cielo, puede hablar con su Rey, puede hablar con su Salvador. No necesita intermediarios, no necesita ver ningún, bendito nombre de Dios, algún muñeco. No necesita nada de eso, hermano. Solamente es que usted hable en lo secreto, hable con nuestro Padre. Alabanzas al Cordero Santo. Ese privilegio lo tiene la iglesia. En este caso solamente lo tenía para Moisés, pero ahora la iglesia no lo tiene, hermanos. La iglesia ya fue lavada con la sangre de nuestro precioso Rey, y ahora tenemos ese privilegio. Bendito y alabado sea su nombre, Señor. Y debemos usar esas armas, bendito el nombre de nuestro Dios. Gloria a Jesús. Entonces, hermanos, seguimos ahí en Éxodo 14:13. Dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. La iglesia, hermanos, ya tiene la salvación.
Tenemos la salvación, hermanos. ¿Por qué afligirnos, pueblo? Solamente, como le dijeron a su siervo Josué, esfuérzate y sé valiente en busca del Señor. Nos hablan de tantas maneras, hermanos. Yo me gozaba con la prédica de nuestro hermano, el joven Alex, Timoteo, nuestra hermana Karina, la fe, bendito Dios, nuestro hermano José Hércules, también algo de Timoteo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y así, cada momento, hermanos, nuestro pastor nos trae palabra. Llenémonos de esa palabra, hagámosla de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo viene, hermanos, cuando nosotros no nos disponemos, no le clamamos a nuestro Dios que nos limpie todo lo que estorba. El enemigo viene, dice la parábola, que llega y se lleva todo lo que ha escuchado, hermanos. Nuestro cuerpo es un terreno fértil, que la palabra puede fluir, que puede ser alimentada y puede crecer, y es cuando vienen los frutos de lo que habla nuestro Dios en el Nuevo Testamento. Gloria a Jesús, bendito y alabado sea su nombre. Vamos a ir ahí a otra parte de la palabra, hermanos. Vamos a leer en Hebreos 3:1-6. Gloria a Jesús. 3, de 3:1 y 6, del 1 al 6 dice: por tanto, hermanos santos, participantes, vamos a ir desglosando un poquito después, hermanos. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel, que le constituyó también, lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Bendito y alabado sea su nombre. Ahí podemos ver, hermanos, que en Hebreos 3:1-6 hay un ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús, que tenemos algo en común, que somos hermanos espirituales. Todos nosotros somos hechos del polvo, pero dentro de nosotros somos un estuche, hermano. Tenemos alma, bendito nombre de Dios, y nuestro espíritu, y esa alma tiene que ser alimentada con la palabra. Esa alma es la que va a dar cuentas con nuestro Dios, hermanos. Por eso ahí nos dice que si nosotros miramos ese ejemplo, el ejemplo de Cristo Jesús, somos hermanos espirituales, porque cuando dijo Cristo Jesús, Él estuvo en cuerpo, y sus hermanos en aquel tiempo, los apóstoles, podían tocarle, tuvieron el privilegio. En otra parte de la palabra dice que ellos tuvieron el privilegio, pero ahora Él está en esencia de espíritu, y nosotros, ¿cómo le vamos a adorar? Solamente en espíritu. Bendito Dios, porque en la carne, hermanos, no podemos. Aunque somos carne, pero si nos disponemos, nuestra carne la doblegamos y le decimos: Padre eterno, pero de lo más profundo de nuestro corazón nos limpiamos, le decimos que saque todo lo malo y confesamos nuestros pecados, abogados tenemos con el Padre. Bendito Dios. ¿Alguna vez alguien se ha preguntado esa escena, hermanos? Porque abogado tenemos con el Padre. ¿Quién es el Padre? Cristo Jesús. ¿Quién es el abogado? Cristo Jesús. Esa escena: mi hijo falló allá, pero el hijo viene. Padre bendito Dios, perdóneme, Señor amado, no debí haber pensado eso. Señor eterno, fíjese que me pasó este pensamiento, fíjese que mis manos me llevaron a esto, pero perdóneme, Padre bendito Dios, ayúdeme. Empieza el hermano a sacar lo que hizo. Nuestro abogado dice: no lo hagas más, no lo hagas. Es una escena preciosa, hermanos, que tenemos abogado ahorita, pero no debemos continuar haciéndolo, hermanos. Sí, amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, el ejemplo lo podemos ver ahí, que Cristo Jesús es un perfecto ejemplo, bendito el nombre de Dios, y lo podemos ver en Primera de Pedro 2:21. Bendito Dios. Gloria a Jesús. (2:21) dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino. No, perdón, es Primera de Pedro, es el 1, hermano. Estoy en el 2.
2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Bendito y alabado sea su nombre. ¿Cuál es el ejemplo que Dios nos dio? Que nuestro Cristo Jesús nos dejó. ¿Cuál es el ejemplo para que sigamos esas pisadas? ¿Cuál es el ejemplo que Dios, nuestro Rey, nos dejó? Que leamos, que tengamos, bueno, están todas las bienaventuranzas, hermanos, y hay tanto en el Evangelio. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Pero algo que debemos tener todos en común, para no entrar en detalles, hermanos, que dice la palabra: adorarás a tu Dios, Rey grande y poderoso. Solamente uno tendrás, ningún otro, solamente uno, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Y después el segundo mandamiento, hermanos, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. Entonces, hermanos, si cumplimos esos dos mandamientos, los demás tienen por añadidura, hermanos. Es el ejemplo que Cristo Jesús nos dejó, y hay mucho para extraer ahí de lo que la vida de Cristo, hermanos. Pero ese es el ejemplo que quiere que sigamos sus pasos. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque hubo una cierta ocasión, hermanos, que dice en Lucas 8:21, dice, cuando estaban sus hermanos que decían: tu familia te está buscando, le dice, él entonces respondiendo le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen, ¿qué? La palabra y la hacen. Bendito y alabado. Esos son sus hijos, hermanos. Nosotros, yo les digo, hermanos, cuando somos nuevos, quizás nos va costando, pero poco a poco el poder del Espíritu Santo nos va revistiendo, y todo ese viejo hombre que estaba muerto en delitos y pecados va transformándose, hermanos, porque lo hizo conmigo y también lo hará con usted cuando somos nuevos. Lo va a hacer con todos nosotros, hermanos. Y la palabra nos enseña que ahí nos termina todos, y los que seguimos debemos siempre, bendito nombre de Dios, emblanquecer esas vestiduras, hermanos. Nosotros emblanquecemos esas vestiduras, ¿cómo? Guardando su palabra, hablando su palabra, bendito Dios, hablando a los que no conocen de nuestro Dios, hermanos, porque es lo que quiere nuestro Dios, que ya no seamos mundanos, que no nos mezclemos con el mundo, porque si nosotros nos mezclamos con el mundo, hermanos, ¿qué frutos le vamos a tener nosotros? Si a veces, hermanos, a veces dan cosas así, porque yo a veces me ha tocado así también, cuando trabajaba, de llevarle la palabra a los compañeros de trabajo cuando no conocen de Dios, pero como ya me conocen, ya no hablan groserías. Pero de principio, hermanos, salían unas groserías que yo les decía: y con esa boca comen. ¡Santo! Es cierto, hermanos, porque no, o sea, no se puede. O sea, y desgraciadamente, hermano, dentro de nuestra idiosincrasia, si nosotros no estamos preparados, bendito nombre de Dios, nos juntamos a veces, bendito Dios, y no es malo, porque a veces no todos tenemos las mismas oportunidades, pero a veces nos juntamos con personas, bendito Dios, que no tienen educación, hermanos, que a veces en vez de que nos lleven algo bueno, nos inducen a hacer cosas que no son nada buenas, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Pero cuando una persona, bendito sea el nombre de Dios, conoce un poco y sabe que eso es malo, ¿para qué lo hace? Yo a veces, hermano, dentro de lo que yo veía, o sea, de lo que dicen a veces de que juegan fútbol, decían estas personas que vamos a ver un partido, que vamos a hacer acá. Y yo les decía anteriormente, cuando estaba así también, bueno, y no les alcanzará para otra pelota, ¿cómo se pelean por una pelota? Así eran mis pensamientos, hermano. ¿Cómo que 12 hombres jugando por una pelota peleándose? Así era yo, y soy de México, hermanos. Que allá se juega mucho fútbol, pero yo, o sea, así era, hermanos. Y había cosas así que veía, hermano, que no le veía que el hombre trabajara tanto y gastar su dinero en una semana, hermano, en tanta cosa que para nada aprovecha, hermanos. Por eso es de que nosotros, como hijos de Dios, debemos siempre, hermanos, estar mirando, estar buscando la presencia de Dios, y le damos gracias a Dios de que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. La gloria sea nuestro Dios. Bendito y alabado sea. Gloria a Dios, aleluya. Dios. Hay algo más precioso, hermanos. Si fuéramos desglosando, hermanos, ya el tiempo ya nos ha transcurrido.
del mismo Hebreos, hay tantas cosas ahí. Hay uno en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10 dice que eso es lo que la iglesia va a esperar, lo que esperamos todos. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Es algo lo que va a pasar, hermanos. El acusador ya no va a estar, solamente que nosotros en este momento sí está el acusador, pero cuando tenemos abogado y no le damos oportunidad, el enemigo no le va a hacer nada, hermanos. No va a tener por qué entrar a su hogar, no va a tener que entrar a su vida, va a tener pruebas. El evangelio no es de que todo es color de rosa, lo sabemos, hermano, pero nunca abramos puertas al enemigo, porque muchas veces así empezamos con algo sutil, algo así como, digamos que hasta inocente, a veces le ponemos nombre, pero no hay nada inocente, hermanos. Que recuerdo que decíamos a veces una mentirita piadosa. Eso no es así, hermanos. Una mentira se llama mentira. A lo que es negro y lo blanco es blanco, y lo que es así nada más, hermanos. Por eso que nuestro sí sea sí y lo que sea no, no. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gloria a Jesús. Precioso es nuestro Dios. El sacerdocio de Cristo lo podemos ver también en Hebreos 2:17, ahí mismo donde estábamos, hermanos. Bendito Dios, para que veamos ahí. El 2:17, ahí nomás una hojita para atrás, hermanos. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar pecados del pueblo. Él nos dio el ejemplo. Él es el sumo sacerdote. No fue y no es menor que Moisés, es grande. Su palabra lo dice. Es el único sacerdote. Él viene del orden de Melquisedec. ¿Cuántos saben de ese orden de Melquisedec? En ese sacerdocio todo terminó. Él es nuestro sumo sacerdote. Ya no hay nadie más, hermanos. Ahora esperamos que nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador, venga a recoger a su pueblo. Venga a recoger al pueblo que fue redimido con la sangre preciosa del Cordero, porque Él nos dio la salvación. Por eso, hermanos, cuando nosotros llegamos a la iglesia, hermanos, démosle gloria, démosle alabanza a nuestro Dios y oigamos su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos va a llevar a esos caminos, que sigamos sus pisadas, hermanos. Y agradezco a nuestro Dios de que hay talentos, hay hermanos jóvenes que están aquí también, que Dios los usa. Le pedimos siempre a nuestro Dios que los guarde, que les dé sabiduría, que haga como Salomón, que él pidió. Algunos decimos que cuando él tuvo el sueño,